Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hola, mi nombre es Marta Elena García Carvajal y soy de la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz. El día de hoy quiero compartirles mi testimonio. En el año 2018, derivado de muchas situaciones y algunas fricciones dentro de mi matrimonio,
Esto hacía que yo tuviera muchos pensamientos y muchas situaciones difíciles en mi corazón. Realmente estábamos viviendo dentro de nuestra familia situaciones que nos llevaban, sobre todo a mí en lo personal, a tener muchos pensamientos de hasta querer llegar a quitarme la vida. En el año 2015 fuimos papás por primera vez de nuestra hija Sofía, y en ese año, al poco tiempo de haber nacido mi hija, pues vino a mí alguna situación de depresión postparto. Esto también a mí me cargaba mucho. En aquel tiempo, cuando mi hija nació, mi esposo tenía que ausentarse algunas veces hasta 15 días, o tenía que viajar frecuentemente, y yo pasaba mucho tiempo sola con mi hija. Entonces, dentro de mi vida anterior, en mi infancia y en mi adolescencia, mi juventud, realmente dentro de mi familia no tuve una dirección muy clara. Tuve una mamá que me daba mucho permiso, y por otro lado mi papá pues era muy estricto. Entonces, de esta manera pues yo no tenía alguna firmeza dentro de mi corazón y dentro de mis pensamientos. Entonces, realmente mi conexión con Dios no existía en aquel tiempo. Yo sabía que Dios existía, pero no le conocía realmente. Y la manera en la que yo conocía a Dios fue a través de algunas historias cuando yo fui niña, algunos libros que llegaron a regalarme algunos vecinos, y recuerdo que en uno de ellos era un libro que hablaba de las historias dentro de la Biblia. En este libro había una imagen que siempre se quedó grabada en mi corazón, y era cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y Abraham tomaba como si fuera una navaja y iba a clavar a su hijo. Y dentro de ese dibujo también estaba la imagen de un cordero. Recuerdo que dentro de mi niñez y de mi adolescencia, pues yo mucho cuestionaba la existencia de Dios. Yo realmente pensaba, ¿Dios realmente existe? Ya que dentro de mi familia, bueno, hubieron algunas situaciones donde mis padres se separaron, y esta parte a mí me dolía mucho en mi corazón. Y cuando yo veía familias integradas o veía a parejas con hijos, realmente en mi corazón había mucha envidia hacia esas familias. Yo en mi corazón sentía, ay, ¿por qué si tú, Dios, tú existes? ¿Por qué yo sufro tanto? Yo quiero tener a mi familia unida, yo quiero tener a mis papás juntos. Y como en mi corazón había mucha queja hacia Dios. Y poco a poco, conforme fue pasando mi vida, realmente hubo un momento en el cual yo realmente me olvidé de Dios. Sí, aunque en mi vida pasada yo le buscaba, pero no sabía cómo acercarme, llegó un momento también en el cual Dios para mí dejó de existir. Entonces, al ser mamá, realmente es una situación donde uno como mujer se siente muy vulnerable y no sabemos qué hacer. Pero en mi corazón también había mucha justicia. Como en mi vida yo sentía que había tenido mucho dolor, muchas carencias, muchas situaciones difíciles, en mi corazón yo también decía, ¿por qué si realmente Dios tú existes? ¿Por qué es que yo sufro tanto? ¿Por qué tú me permites así, vivir de esta manera? El ser madre realmente en mi corazón fue un parteaguas también, porque ya una niña, ya un bebé, ya también necesitaba de mí. Pero en mi corazón no había ninguna fortaleza, no había ninguna guía, ¿sí? Y también con mi esposo yo peleaba mucho, porque yo quería que él fuera realmente a como yo quería. En todo siempre yo quería como llevar una voluntad de qué es lo que yo consideraba que era bueno para mi vida y las cosas que yo no tenía. Hasta que un día realmente a mí llegó un pensamiento de yo me quiero separar de mi esposo. Yo no puedo vivir así, porque llevábamos una vida en donde discutíamos mucho. Realmente yo no podía ver también el corazón de mi esposo, ni le conocía tampoco. Yo solamente le pedía a él que él fuera de la manera en la que a mí me hacía feliz, pero realmente no era ni mi esposo ni era la situación, sino que realmente yo no conocía la verdadera felicidad.
Entonces, mi esposo también, cuando nuestra hija tenía 1 año y medio, él quedó sin trabajo. Entonces, mi esposo también sufría de mucha ansiedad y de mucha depresión. Pasaba largos tiempos sin salir de casa, solamente acostados. Entonces, para mí esta situación golpeaba fuerte a mi corazón, ya que pues al tener una hija chiquita yo me llenaba de muchos pensamientos de todo lo que necesitaba nuestro matrimonio y nuestra vida. Pero hablando con una amiga, yo le decía, ¿sabes qué? Yo me quiero separar de mi esposo. Entonces ella fuertemente me exhortaba y me decía, Marta, ¿hasta cuándo tú vas a vivir de esta manera? ¿Cuántos esposos tú le quieres presentar a tu hija? Porque realmente tú no conoces lo que es la verdadera felicidad. Entonces, si tú no conoces lo que es el verdadero amor, realmente tú vas a poder cambiar y cambiar y cambiar de pareja, pero nunca vas a tener una estabilidad o una dirección en tu corazón. En aquel tiempo ella ya estaba dentro de nuestra iglesia y ella me decía, en aquel tiempo estaba una evangelista que también es psicóloga de formación. Entonces ella me decía, ve a hablar con ella es psicóloga y vas a ver que hablando con ella tú vas a encontrar paz en tu corazón. Entonces, realmente la manera en la que ella me habló esa vez, yo sentía como si Dios realmente estuviera hablando a mi corazón, como una exhortación, como realmente tembló para mí todo, ¿no? Entonces, en aquel momento, ella me dio su teléfono y yo ya me hice una cita. Esto fue durante el mes, no recuerdo muy bien si eran finales del mes de febrero o principios del mes de marzo del 2018, pero hice la cita y yo llegué a la iglesia en aquel momento. Y ella con mucha atención escuchaba mi vida, escuchaba mi historia, me escuchaba y me preguntaba mucho, ¿no? ¿Cómo era mi corazón antes? Y realmente hablando con ella yo podía desahogar muchas dudas que tenía, porque también en mi corazón había mucha condenación. Había mucha condenación por no ser una buena hija, no ser una buena esposa, una buena madre. Yo quería realmente tratar de ser buena persona, pero eso era imposible. Entonces ella terminó de escucharme y ella me dijo, ¿sabe? ¿Le puedo compartir una palabra? Creo que sé qué es lo que tiene en su corazón. ¿Usted cree que es buena persona? En ese momento esa palabra chocó fuertemente a mi corazón porque yo para nada sentía que podía ser una buena persona. Pero hablando ella conmigo me decía, es que usted tiene mucha justicia, usted quiere hacer justicia por usted mismo. Entonces en aquel momento ella me compartió acerca de Génesis, acerca de cómo fue que Dios formó al hombre. Y también me hablaba de cómo es que era realmente el corazón del hombre cuando se separa de Dios. Me dice, ¿sabe? El problema que usted tiene es que usted no conoce su pecado. Entonces para mí en aquel tiempo el pecado era si yo me portaba bien o si me portaba mal. Y sobre todo el de amarás a Dios sobre todas las cosas y honrarás a tu padre y a tu madre. Esta palabra a mí me hacía sentir mucha condenación. Pero realmente cuando ella me empezó a compartir y me leía la palabra que estaba en la Biblia, yo podía ver que realmente lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón no tenía nada que ver con la verdad que aparece y la verdad que está plasmada en la Biblia. Entonces, hubo también un versículo en Génesis 6:5, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En aquel momento, realmente pude tener un descanso. A pesar de que yo tenía mucha condenación, a pesar de que yo pues me impactaba la palabra que ella compartía, también me decía, entonces esta es mi naturaleza es la maldad. Entonces ella me decía, ¿le puedo compartir más? Y la verdad en ese momento yo sentí mucho descanso.
Ella me compartía, ¿usted ha escuchado que Jesucristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo? Y yo decía, sí, lo he escuchado muchas veces. Pero ella me decía, ¿usted cree que Jesucristo fue ese Cordero que llevó su pecado, el cual ya pagó por sus culpas, el cual ya pagó por todo lo que ha pasado por su vida desde que usted nació hasta el día de hoy? Esa palabra realmente en mi corazón causaba mucho impacto. Y aunque ella me decía, ¿usted lo cree? Y me mostraba el versículo que está en San Juan 2:29. Y yo le decía, sí, lo he escuchado muchas veces, pero realmente no lo creía. En aquel momento cuando ella me decía, léalo, es San Juan 1:29, disculpen. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, todo para mí era como si estuviera conectado. Yo recordaba las veces que anteriormente había escuchado esta palabra, pero siempre yo tenía dudas. ¿Qué significaba esto? Entonces, recordando aquella imagen que en mi corazón desde niña se quedó grabada en cuando Isaac iba a ser sacrificado y estaba este cordero ahí, todo se complementó. Realmente Jesucristo fue ese cordero perfecto que se llevó toda mi culpa y todo mi pecado. Y a partir de ahí mi corazón pudo tener descanso. Y a partir de ese día, escuchando la palabra y estando dentro de la iglesia, escuchando a los siervos, en mi corazón he podido encontrar la paz. Y bueno, este es mi testimonio. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 28. Jeremías capítulo 38, del versículo 16. Hasta 19 voy a leer. Y fue el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, y te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán al fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Hasta el versículo 19 he leído. Mientras tanto que estoy explicando el Evangelio, dirigiendo clase de evangelización, yo estaba tocando el tema de existencia de nuestro Dios, también la creación de Dios y el pecado
que entró en el mundo a través de Adán, también Dios nos entregó 10 mandamientos y la ley. Entonces, no solamente Dios nos dio mandamientos, sino también el castigo. Porque cuando derrumba mandamiento de Dios hay juicio. Si no hay juicio ni castigo, entonces no vale de nada la ley. Por eso estoy explicando hoy en día sobre mandamiento de Dios, la ley y también el juicio de Dios. Hasta número 22 yo estaba explicando sobre mandamiento de Dios que había entregado antemano de Moisés. Pero el día que descendía 2 tablas de piedra que había escrito mandamiento de Dios por mano de nuestro Dios, en aquel día había llegado juicio, porque el mismo día que descendía mandamiento de Dios por medio de tabla de piedra, los israelitas hicieron el becerro de oro, adoraron ante ídolo. Por causa de eso, Dios se enojó y luego, ¿quién está por Jehová? Así convocó Moisés a todos los hombres de Israel, ¿no? En aquel entonces, único tribu, se llama tribu de Leví, respondieron, dijeron que nosotros somos de Jehová. Y Moisés les mandó para que prepararan espadas y luego maten a todos. No podían matar todo, ¿no? Porque eran mucha gente, ¿no? Más de 600,000 personas, solamente hombres, desde arriba de 20 años. Pero por lo menos 3,000 personas asesinados. Y luego Moisés quería pedir al Señor para que Dios perdonara al pecado de Israel que había hecho el becerro de oro, lo que adoraron. Pero Dios no le perdonó. Así fue, ¿no? Además, Dios había dicho que al llegar tiempo para hacer venganza, voy a cobrar el pecado de ellos. Entonces, nosotros podemos imaginar que Dios es justo. Dios es juez justo, el que pueda dar juicio a los pecadores. Y luego, pasando tiempo a través de Josué, podía entrar todos los israelitas a la tierra de Canaán. Después de pasar 40 años de la vida de desierto, y luego murieron casi todos, como 600,000 personas, desde 20 de arriba. Pero desde niños hasta como 19 años, ellos habían vivido en el desierto. Por eso, calculando más como 40 años, entonces uno que tenga más edad, más o menos 60 años. Pero únicamente Josué y Caleb, los 2 personas, cuando ingresaron en la tierra de Canaán para espiar entre 12 espías, Josué y Caleb, ellos creían en Dios. Ellos solamente apoyaban en la promesa del Señor. Por causa de eso, ellos podían preservar la vida de ellos. Fuera de 2 personas, todos murieron. Se quedaron solamente los jóvenes,
y crecieron cantidad como igual que antes, 600,000 personas. A través de Josué entraron peleando contra 7 tribus de la tierra de Canaán. Ya estaba conquistando y teniendo el terreno de la tierra de Canaán. Pero Dios no les dio nada de rey, sino que por medio de profeta, por medio de jueces, Dios estaba dirigiendo. Es poco diferente que otros países, ¿no? Porque otros países debería establecer el rey para que dominara su país. Aparentemente se ve muy bien, ¿no? Porque siendo un rey, por su palabra, puede hacer guerra, puede dominar su país y formando de ejercicios y ejércitos y como soldado, ¿no? Entonces, cuando tenga problema de su país, puede conquistar, peleando contra los enemigos. A través de la palabra de un rey, actuaban todos los pueblos. Es muy bueno, ¿no? Pero Dios voluntariamente no les permitió durante muchos tiempos. Por medio de los jueces, solamente Dios quería dominar. Último jueces es como profeta Samuel. Pero en la época de profeta Samuel, los israelitas buscaban a un rey. ¿Es cierto? Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Y luego solamente Dios aceptó la petición de los israelitas y Dios permitió para que estableciera un rey. Por eso, primer rey de Israel es el rey Saúl, el que fue establecido por el deseo de los israelitas. Pasando tiempo, Dios no le gustó el rey Saúl, le quitó su reino, le entregó a hijo de Cis, se llama el rey David. El rey David dominó a Israel uno de 40 años y luego estableció Salomón. Es el hijo de el rey David, el hijo de Bersabé. Cuando murió Salomón, ya tenía problema de su país. Se dividió 2 países. Uno es Israel, zona de norte, zona de sur, Judá. Y luego, pasando tiempo, Judá, el país Judá, por medio de tribu de Judá estaba formando. También el tribu de Leví estaba sirviendo al Señor en Jerusalén. La mitad de tribu de Benjamín también estaba acompañando, ¿no? Fuera de ellos, todos estaban formados a través de Jeroboam, se llamando el país Israel. Por eso había dividido 2 países. Uno es Israel, otro es Judá. Y luego, de primero, Israel fue conquistado por medio de Siria. Transformaron, totalmente cambiado de ser humano, de lo que vivían en Samaria. Por esa razón se terminó el país Israel y luego transformó como samaritanos. Samaritanos es decir que no es un nombre bueno, sino que mezclados. Porque por la sangre de
Siria se mezcló con los israelitas. Por eso, según la vista de Judá o según la vista de los judíos, podían ver que son inmundos, como si fueran animales. Así estaba pensando, porque la sangre estaba mezclada con los gentiles. Pero entre los samaritanos no pensaban así, ¿no? Porque entre los samaritanos también ellos pensaban que ellos eran descendientes de Abraham. Por eso cuando nosotros podemos encontrar San Juan capítulo 4, un día Jesucristo quería cruzar de Sicar, de Samaria, encontró una mujer samaritana. En aquel entonces, en el corazón de esa samaritana, estaba teniendo curiosidad. Ella preguntó a Jesucristo, nuestros antepasados decían que nosotros podemos adorar al Señor en esas montañas donde se quedó en Samaria. Pero ustedes, los judíos, dicen que solamente debería adorar en Jerusalén. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo en aquel entonces le respondió, no de acá ni de Jerusalén, sino que viene el tiempo de adorar al Señor con la verdad y con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el que quiere adorar al Señor con la verdad, con el Espíritu Santo del Señor, puede adorar al Señor, así dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo era Salvador. Él quitó el pecado del mundo. También Él fue crucificado, fue derramado toda la sangre, hasta última gota de sangre, todo derramó para pagar el precio de pecado de nosotros. Por medio de la sangre de Jesucristo que roció sobre el propiciatorio de tabernáculo de reunión, repito, ¿no? Rociando con la sangre de Jesucristo que roció sobre el propiciatorio. El propiciatorio es que la tapa del arca de pacto de Jehová que está en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Por medio de su sangre, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Es decir, que ya una sola vez para siempre había pagado el precio de todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia, eso es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que aceptar la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe en nuestro corazón debería establecer. Pero está luchando, aunque está escuchando el Evangelio, cuando mirando su obra, se ve su obra más grande que lo que había hecho la redención eterna. Evaluando, la gente puede decidir para decir que yo soy pecador. ¿Por qué? Según su pensamiento está estableciendo más grande que la redención eterna, su pecado. ¿Cómo puede ser su pecado es más grande que la obra de Jesucristo? Jesucristo sabía que todo el mundo iba a cometer. Nuestro Dios sabía que todos los hombres del mundo iban a cometer. Por eso Dios tenía que preparar el sacrificio verdadero. La sangre verdadera. La sangre que tenía la vida eterna.
única sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, esa cosa había hecho en el cielo, no es que había hecho en la tierra. Porque nadie había visto, nadie conocía. Por eso el Evangelio, esta palabra, esta verdad, ¿a quién llega? Al que cree en esa palabra, al que acepta la obra de Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna debería ganar contra toda maldad, todos sus pecados, solamente para cubrir todo pecado a través de la sangre de Jesucristo. En aquel entonces, en su corazón, evaluando, luchando con la sangre de Jesucristo y sus pecados, ya puede ganar la sangre de Jesucristo contra sus obras, contra sus pensamientos y contra sus pecados. Y luego puede confesar que Jesucristo me salvó. Jesucristo me quitó todos mis pecados. Jesucristo me libró. Jesucristo me dio perdón eterno. Yo soy salvo, justo y perfecto. Así puede confesar. Por la fe puede llegar la justicia de Dios en su corazón. Por la confesión puede llegar la salvación. Por esa razón, el que establece la sangre de Jesucristo en su corazón gana contra su pensamiento, contra su obra, contra su inmundicia. Todo gana. Solamente se queda la promesa del Señor. Como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero si no alcanza esta palabra en su corazón, ¿qué es lo que va a ocurrir en su vida? En su mente se graba, sí, la verdad que Jesucristo murió en la cruz para salvar a nosotros, para limpiar todos nuestros pecados. Pero todavía yo tengo pecado. ¿Por qué? La verdad no gana contra su pensamiento, sino que su pensamiento gana contra la verdad. Tal persona está ganando por su pensamiento contra la verdad, contra el Evangelio. ¿Cómo puede adorar al Señor? Porque donde hay el pecado no trabaja el Espíritu Santo del Señor. En el corazón que fue perdonado por la fe, puede ingresar el Espíritu Santo del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a ella, mire, para adorar al Señor, tiene que adorar la verdad y el Espíritu Santo del Señor. Entonces, el culto, ¿de quién Dios acepta? El culto que tengan entre los justos salvos, que alaban al Señor, que compartan la palabra del Señor, que ofrendan a Dios en aquel entonces, es aceptable. Dios será bendecido, glorificado por los que están dando culto. Eso es. Por eso, nosotros podemos pensar, ¿no? De primero, llegando el mandamiento de Dios a través de Moisés, como 1500 años antes de Cristo. Y luego, en el año que había establecido como el rey Saúl, más o menos 1000 años antes de Cristo. Entonces, más o menos como 400 años por ahí, Dios había dado el tiempo de los jueces a través de profeta, estaba dirigiendo
el país Israel. Pero nosotros cuando leemos el último capítulo de Jueces, sale asesinos. Porque entre muchos tribus se pelean, matando, discutiendo. ¿Por qué? Por no tener al rey, la gente andaba según su querer, según su deseo. En nuestra vida también. En nuestro corazón debería establecer el rey, nuestro Señor Jesucristo. Si no puede establecer Jesucristo como nuestro rey, cada uno de nosotros también tenemos que establecer la iglesia. Debería escuchar la palabra del siervo de Dios, la guía de la iglesia. ¿Para qué? Para que sea controlado nuestro corazón. Porque cuando nosotros no tenemos nada de guía, cualquier persona quiere andar según su deseo. Por eso, sí o sí tiene que tener relación. Por eso estoy considerando que ustedes son benditos. Porque, ¿cómo puede ingresar en este estudio bíblico pastoral? Porque desde en el mes de mayo de 2020, ¿no? Así estamos dirigiendo. Antes de llegar como en el mes de mayo de 2020, yo no podía dirigir estudio bíblico pastoral. Solamente estaba haciendo clase de la escuela de teología, enviando grabación a los estudiantes. Había llegado el número como 700 personas por ahí, ¿no? Hoy en día no está ingresando mucho, ¿no? Porque cada día estoy enseñando solamente la palabra de Dios a través de este programa. Se llama el Estudio Bíblico Pastoral, por organización de CLF de Chile. Entonces, ustedes cuando escucharon el Evangelio, se necesitan aprender más la palabra de Dios. Porque la fe no por una palabra llega fuertemente. No es así. Como igual que no, cuando nosotros cada día tenemos que tomar agua, también alimentando en nuestro cuerpo, haciendo ejercicio. ¿Para qué? Para que mantengan salud. ¿Es cierto o no? Solamente un día puede hacer banquete y luego 6 días ayuna y puede aguantar su salud. No es así. Cada día. Por esa razón, ¿no? Algunos pastores, como dicen, ¿no? Siempre están esperando al llegar tiempo, la hora. ¿Para qué? Para alimentar sus espíritus. Poco a poco llega la palabra de Dios. Aparentemente se ve como todo igual predicación, ¿no? Pero no es así. Cada hora está llegando diferente tema, diferente enseñanza de Dios. Por esa razón, poco a poco nosotros podemos ajustar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. ¿Por qué? Al principio estaba diferente, totalmente diferente. Por eso, entre ustedes, creo que cada uno habían peleado contra mis predicaciones. Desde el principio, ni una persona había ajustado de acuerdo 100%. No es así. Al llegar la predicación de mí, escuchando atentamente y luego pelea automáticamente, porque no había aprendido como esta forma, había aprendido otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo estaba interpretando sobre el fruto de la ciencia del bien y del mal?
mucha gente estaba pensando, ¿no? Como ese fruto hay dos vitaminas, uno es bueno, otro es malo. Por eso, como si fuera una manzana, ¿no? Y comiendo manzana incluye vitamina C. Entonces, comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, en mi corazón se quedó una parte, el bueno, otro es el malo. De ninguna manera. Porque al comer ese fruto, no llega bueno ni bien, sino que llega pecado nomás, pecado. Por eso entró pecado en el corazón a través de Adán, una persona. A través de una persona llegó el pecado y llegó la muerte. Así contaminó todos los hombres del mundo. Por eso nada que ver de lo que está haciendo buenas obras, malas obras. ¿Por qué? Ya había muerto, había sentenciado, había terminado de sentencia de muerte. ¿Por qué? Dios había dicho a Adán, el día que comerás, ciertamente morirás. Ciertamente significa que no puede escaparse. Ciertamente, sí o sí va a llegar la muerte. Por eso ya llegó. Dios está hablando eso. Ser humano también tiene que aceptar esta palabra. Dios había dicho a Adán, el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya había llegado de sentencia de muerte. Y luego nosotros también. Por eso cada uno de los hombres del mundo tiene que resolver la tarea de la vida. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo escapar de la sentencia de muerte? Eso es. ¿Cómo puede recibir el perdón eterno? Eso es la tarea. Con este tema, con este objetivo, puede buscar al Señor, puede leer la Biblia, puede congregar la iglesia. Por eso entre los pastores, todo tiene que saber. ¿Cómo puede dar el perdón eterno a los pecadores? Esa es la manera de explicación del Evangelio. El día de hoy yo he leído esta palabra, Jeremías capítulo 38, que sale un rey Sedequías. Este rey Sedequías de Judá, el país Judá, más o menos como 590 años por ahí, había fracasado por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia. Antes de llegar el rey Nabucodonosor de Babilonia, Dios había avisado al profeta Jeremías. Vaya ante presencia del rey Sedequías de Judá. Avise. Cuando entrega sus vidas riéndose ante presencia del rey Nabucodonosor, podrá tener tranquilidad, paz. Solamente será cautiverio a la Babilonia nada más. No podrá morir, preservará la vida de su familia. Riéndese. Entonces, escuchando esta palabra, el rey Sedequías estaba enojado. ¿Cómo dice? ¿Cómo yo puedo rendirme ante enemigo? ¿Ustedes, siervo de Dios? La verdad. Por eso secretamente el rey Sedequías de Judá buscó y encontró Jeremías. Luego secretamente le preguntó, Jehová, ¿cómo había dicho a usted? El versículo 17 así dice. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá
y esta ciudad no será puesta al fuego, y vivirás tú y tu casa. Dios constantemente estaba hablando la verdad. Dios estaba dirigiendo sus pueblos por la guía que estaba poniendo paz. Pero Sedequías estaba calculando: cuando yo puedo rendirme ante el rey Nabucodonosor, entonces me quitará mi posición. No seré más como rey de Judá. Yo voy a quedarme como persona común. Y luego los judíos que habían entregado sus vidas se burlarán contra mí. Me quedará vergüenza. O sea, no quería tener vergüenza, por eso no quería rendirse. Entonces, si no quería rendirse ante el rey Nabucodonosor, porque está rechazando la voluntad de Dios. Porque está llegando en el tiempo para rendirse un rey de Judá. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Desde que ingresaron en la tierra de Canaán, los israelitas a menudo estaban cometiendo, a menudo ellos estaban haciendo ídolos. Ellos buscaban otros dioses como Aserra, Baal, rechazando a Jehová. Por esa razón estaba quebrantado el pacto de Jehová. Estaba pisoteando el pacto de Jehová. Por eso ya por fin está llegando el último tiempo de derramar el juicio hacia todos los israelitas. Eso es en el tiempo del rey Sedequías. Eso es como 590 años antes de Cristo. Significa que desde 1500 años hasta más o menos 600 años, casi 900 años. Durante 900 años, Dios estaba observando. Los israelitas estaban cumpliendo mis mandamientos. Los israelitas están obedeciendo ante mí. La respuesta es que no estaban obedeciendo, ni estaban guardando mandamientos. Por eso, como lo que había jurado Dios, si no obedece mi palabra, voy a juzgarlo, voy a matarlo, voy a traer toda la enfermedad para derramar sobre Israel. Veamos, Jeremías capítulo 39. Así dice el versículo 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sequim, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabumag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad
por camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó 2 ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Hasta el versículo 7 he leído. ¿Cómo está terminando la vida de el rey Sedequías? Él pensaba que él iba a escaparse, ¿no? Por eso se huyeron todos de la ciudad de Jerusalén. Pero el rey Nabucodonosor era gran rey en esa época. Enviaron sus siervos, atraparon los grupos del rey Sedequías de Judá. De primero hizo juicio ante presencia de Sedequías, degolló 2 hijos. ¿Cómo estaban asesinados ante presencia de su padre? Sedequías miraba lo que estaba muriéndose, derramando toda la sangre, cortando la cabeza. Y luego el rey Nabucodonosor de Babilonia le mandó a siervo para que quitara 2 ojos. Imagínense. ¿Cómo puede quitar ojo de ser humano que está vivo? Es peligroso, ¿no? Es peligroso. Por medio de este capítulo de Jeremías, nosotros podemos imaginar. Cuando Dios se enoja con su ira, juzgando a los desobedientes, no utiliza nada de misericordia. Sin misericordia, Dios juzga. ¿Por qué? Dios había dado la oportunidad de tener paz. Debería rendirse, escuchando la voz de siervo de Dios, Jeremías. Pero no aceptó. ¿Por qué no aceptó? El rey Sedequías no quería tener vergüenza. O sea, ¿cuál es más importante? Vergüenza y teniendo la vida. Aunque tenga vergüenza, pero por lo menos tiene que preservar la vida de la familia. Es mejor. Pero escogió una tontería, ¿no? Después de ser quitado de sus ojos, más peor se quedó en su vida. ¿Por qué? Siendo ciego, perdiendo su reino, fue cautiverio a Babilonia como esclavo. Se terminó su vida miserablemente. ¿Qué es lo que quiero decir en esta noche? Nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Durante 900 años, hasta que muriera el rey Sedequías de Judá, Dios probó quién estaba cumpliendo el mandamiento de Dios. Por eso, en la época de profeta Jeremías, Dios tenía que cambiar sistema. Un día iba a establecer nuevo pacto.
Porque por medio de antiguo pacto, por medio de mandamiento de Dios que había establecido este pacto, pero nadie permanecía. Nadie podía cumplir. Por fin llegó la maldición. Por eso Dios tenía que cambiar el pacto. Por esa razón, cuando iba a venir Jesucristo, iba a establecer otro pacto. Se llama el Evangelio. Pero hoy en día, ¿cómo está siendo ignorantes? Ser humano se está pensando, antiguo pacto es la ley de Dios. Nuevo pacto es 10 mandamientos. Así estaba interpretando. Hasta los pastores están pensando así. Dios quiere bendecir por medio de 10 mandamientos, porque ese es nuevo pacto. Así estaba pensando. Aunque varias veces estaba escuchando que Dios había dado mandamiento de Dios a través de Moisés. Por eso no podían cumplir nada de mandamiento de Dios. Dios tenía que establecer otro pacto por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, para ser salvo por la gracia del Señor. Eso es nuevo pacto. Pero hoy en día está mezclando dos cosas. Antiguo pacto, nuevo pacto, no sabe. Por eso tiene que creer en Jesucristo. También tiene que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Está mezclado. Por eso todo lo que están aprendiendo, esta palabra, debería pensar, debería investigar, debería creer sobre la verdad. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice a través de estudio bíblico pastoral. Señor, espero que bendiga a todos los pastores para que tengan humildad, para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en sus corazones. Después de conocer el Evangelio, debería aprender más la palabra del Señor para que crezca sus espíritus ante Dios. Cuando tenga la fe, podrá ser como instrumento del Señor. De primero nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, aprendiendo la palabra del Señor. Cada día nosotros tenemos que marchar por la fe, Señor. Gracias por darnos esta clase de evangelización. Espero que mañana nos dé otra vez para que nosotros podamos avanzar más, saber el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Ramos, soy el evangelista de la Iglesia Buenas Nuevas Veracruz. Y bueno, vamos a continuar con estas sesiones. Ahora ya vamos con la sesión número 5. Espero que nos pueda dar tiempo para poder explicar todo lo que es el tema del Evangelio. Y bueno, en la sesión 4 nosotros estuvimos hablando en el libro de Génesis acerca del pecado, cómo el pecado ingresó y también por qué Dios tuvo que introducir la ley al mundo. Y quiero que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Voy a dar lectura a Romanos 5, 20, 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. La Biblia nos habla y nos enseña acerca de la ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué fue lo que Dios quiso trabajar con el ser humano? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos está hablando acerca de las bendiciones que Dios mandó por la obediencia. Pero leemos que
del Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, estos 14 versículos nos están hablando acerca de las bendiciones que nosotros podemos obtener si cumplimos la ley. Pero desde el versículo 15 al versículo 68, nosotros nos damos cuenta de las maldiciones, dice, consecuencias de la desobediencia. Estas consecuencias vienen por medio de no obedecer la ley de Dios. Entonces Dios habla, ¿no?, al ser humano sobre los beneficios de obedecer y también las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Pero son más, lo que me llama la atención o nos llama la atención es que son más versículos que hablan acerca de las consecuencias de no obedecer, y las bendiciones de la obediencia solamente son 14 versículos, y del 15 hasta el 68 nos habla acerca de las consecuencias. Entonces nosotros cuando vamos a alquilar una casa o vamos a comprar un vehículo o alquilamos algo, siempre nos dan un contrato, ¿no? Contrato de arrendamiento, contrato de compra. Aquellos contratos tienen cláusulas donde nosotros tenemos que leer y hay beneficios por aquellos beneficios, ¿no? Por aquel contrato, por aquella compra. Y también hay algunos puntos que son puntos que si no cumples, pues bueno, hay alguna consecuencia. Pero cuando nosotros vamos a firmar aquel contrato, nosotros lo leemos. Pero ¿qué pasaría si ustedes cuando van a firmar aquel contrato, en lugar que haya más beneficios a su favor, hay muchas cláusulas que van en su contra? ¿Usted firmaría aquel contrato? Cuando usted lo lee, hay 10 puntos que le benefician, pero después hay 50 puntos que no le benefician. ¿Usted firmaría aquel contrato, aquel convenio? En ninguna manera. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos habla de más consecuencias que beneficios. Solamente 14 bendiciones y los demás, desde el 15 al 68, son maldiciones. Bendito serás, dice, en tu entrar, en tu salir. Bendito serás en tu casa, bendito serás. Pero el versículo 15 del Deuteronomio 28 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Empieza a hablar de todas las maldiciones que van a venir. Entonces vemos que este es un contrato muy rudo y muy fuerte que Dios manda al ser humano para que ellos pudieran cumplir. Nosotros vemos la Biblia, lo que nos quiere transmitir por medio de la ley. La Biblia dice que la ley de Dios es el conocimiento del pecado. ¿Y qué leímos? Fíjense nuevamente en Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos otra vez al versículo que leímos al principio, Romanos 5, 20. Dice, Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Biblia dice que la ley fue introducida al mundo para que el pecado abunde. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué la ley de Dios tiene que abundar el pecado? Pero nosotros vemos el motivo y el corazón de Dios al introducir la ley. En el libro de San Lucas, capítulo 10, nosotros leímos aquel intérprete de la ley que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El hombre está muy arraigado a esta ciencia del bien y del mal que adquirió desde el principio. Lo bueno y lo malo. ¿Qué tengo que hacer para poderme acercar a Dios? ¿Por qué? Porque el hombre perdió su origen. El origen del hombre es la maldad. El origen del hombre es debilidad humana. Este es el origen del hombre. El ser humano al perder este origen se olvida de Dios
y el ser humano piensa que él puede cumplir, él puede obedecer. Dios nuevamente quiere regresar al hombre a que se pueda conectar con él. Dios, por medio de la Biblia, le quiere enseñar al hombre: regresa conmigo, tú eres polvo de la tierra, tú no puedes. Pero el hombre vive con la ciencia del bien y del mal, el hombre no puede regresar a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Bueno, tú te crees bueno, tú te crees igual a mí, tú crees que tú puedes hacer todo. Está bien. Si tú te crees bueno, entonces yo te voy a dar mi ley. Entonces yo te voy a dar mis mandamientos para que tú los cumplas. La Biblia nos habla en el libro del Éxodo, cuando Dios le da la ley al pueblo. Y Moisés baja y con las tablas de la ley y le dice: esto me dio Jehová para que ustedes cumplan. Y dice que todo el pueblo a una misma voz dijeron: vamos a cumplir, cumpliremos los mandatos de Jehová. El pueblo de Israel en ese momento tenía que esperarse y pensar bien. A ver, Moisés, ¿por qué Jehová ahora me está dando una ley que yo tengo que cumplir, que yo tengo que tratar, que yo me tengo que esforzar? Cuando a nuestro padre Abraham, a nuestro antepasado, no le pidió nada. Dice que lo justificó gratis, lo llamó su amigo. ¿Por qué a mí me pidió o por qué a mí me pide que yo tenga que hacer algo para poderme ganar el cielo, para poder vivir en bendición? ¿Por qué a mí sí me pide y a su antepasado no? El pueblo de Israel tenía que haber dicho de esta manera, pero no fue así. Dice la Biblia que todos ellos dijeron: cumpliremos, dice. A una sola voz, ellos decían que iban a cumplir lo que Jehová les había dicho. En uno de los mandamientos del libro de Éxodo, ¿qué dice? Uno de los primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando ellos reciben este mandamiento y Moisés se va, poco después ellos forman el becerro de oro. Acababan de decir que no iban a desobedecer y que iban a cumplir la ley de Dios. Yéndose Moisés un tiempo después, ¿qué pasa? Ellos hacen un becerro de oro, empiezan a adorar a este Dios. Rápidamente ellos se corrompieron. Nosotros nos podemos dar cuenta que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado para con Dios. La Biblia constantemente nos habla este tema. Vamos a ver en el libro de Gálatas qué es lo que dice. Si usted tiene ahí su Biblia y nos puede acompañar, el libro de Gálatas, capítulo 2. Libro de Gálatas, vamos a leer capítulo 2, el versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Gálatas? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué dice después? Nadie por medio de las obras de la ley será justificado. Entonces, ¿la ley para qué vino? Según Romanos capítulo 5, versículo 20, la ley vino para que el pecado abundase. Entonces, la ley es un espejo. La ley es un espejo donde Dios me dice: ¿tú te crees bueno? ¿Tú crees que tú puedes cumplir? Entonces, cumple mi ley, cumple mis ordenanzas. ¿Tú te crees Dios? ¿Crees que tú puedes hacer todo perfecto? Cúmplelas al pie de la letra. La Biblia, cuando la leemos, hermanos, en ningún momento dice trata de cumplir. Dice cumple, y si no cumples, serás maldito. Dios sabe que entonces si yo transgredo un poco, Él sabe que yo soy humano. En ninguna manera. Cuando ellos adoraron el becerro de oro, en ese día murieron 3,000 personas. No les perdonó. Hubo sangre. La espada salió, en ese momento murieron.
Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aquella persona que peca debe de morir. Entonces, ¿la ley para qué es? La ley es para que el ser humano se pueda dar cuenta que él es pecador, que él es débil, que él está separado de Dios. La ley, dice la Biblia en el libro de Gálatas también, que es nuestro ayo que nos llevó a Jesucristo. La ley nos lleva a Jesucristo y la ley nos enseña que nosotros no podemos servir a Dios por nuestra propia fuerza. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 6, que dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice? Solo por creer Abraham fue justificado. En ninguna manera Abraham fue justificado por hacer algo, sino solo creyó. El versículo 7 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todos aquellos que creen en la misma fe que creyó Abraham, dice la Biblia, su fe les contada por justicia. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley solamente es un espejo donde nos enseña quiénes somos nosotros, porque el ser humano, como mencioné antes, está muy arraigado a la norma, a la ciencia del bien y del mal, al querer hacer su obra, querer ser buena persona, querer agradar a Dios. Entonces Dios no permite esto. ¿Por qué? Porque el origen del ser humano, que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que el hombre es de continuo solamente el mal. Continuamente tiene su idea muy fija. Entonces Dios, para poder quitar esa idea, tiene que darse cuenta el hombre que el hombre no puede agradar a Dios. Dios le manda la ley para que el hombre la pueda cumplir. La ley es santa, la ley es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Nosotros somos humanos. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Gálatas que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por la obra de la ley. Entonces, la Biblia nos dice exactamente este punto. Vamos a ver, fíjense, qué dice el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Qué dice? Está haciendo una pregunta y dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados al hacer el mal. Dice. Haz una pregunta. ¿El leopardo, este animal, puede mudar su piel? ¿El etíope puede mudar su piel o el leopardo puede mudar sus manchas? De esta misma manera, ¿el hombre puede hacer el bien estando habituado a hacer el mal? No se puede. Pero ¿por qué el hombre insiste en hacer el bien? El hombre heredó aquella ciencia del bien y del mal por la cual fue engañado. Hasta el día de hoy el ser humano piensa que puede hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno. La Biblia, hermanos, es muy clara, es muy preciosa. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a Dios? Todo el ser humano fue puesto bajo la ley para que la ley sea su ayo y la ley le pueda llevar hacia Jesucristo. Entonces el ser humano necesita conocer el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que habla la Biblia. No el arrepentimiento que muchas personas conocen. Pedir perdón por todos mis pecados. Pedir perdón por todas las cosas que yo hago mal. Entonces aquella persona, como a mí me pasaba antes, llora, se siente condenado y Dios, perdóname por todos mis pecados. Pero nuevamente lo vuelve a hacer y es un círculo vicioso donde nunca puede salir de ahí. El verdadero arrepentimiento que habla la Biblia es el dejar tu pensamiento, el dejar nuestra propia idea.
Vamos a ver qué dice el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Está hablando de 2 males que el pueblo hizo. Primer mal, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males. El primer mal, ¿cuál fue? El dejar a Dios. Adán y Eva no creyeron a la palabra de Dios, ignoraron a Dios, entonces lo dejaron. Y todos nosotros, por descender de ellos, también nosotros dejamos a Dios. Dios, como ve el hombre, el ser humano lo ve uno solo. El hombre dejó, el hombre me dejó. El hombre no quiso saber nada de mí. Yo le di todo para que él viviera feliz, pero él prefirió seguir a Satanás. Entonces, el verdadero arrepentimiento que habla la Biblia no es el pedir perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdóname porque hice este mal. Sino el arrepentimiento bíblico es poder regresar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 2 males ha hecho mi pueblo. Un mal me dejaron a mí, fuente de agua viva. El segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano hasta el día de hoy vive así. Cava una cisterna para poder retener agua, pero aquella cisterna está rota. Ese es nuestro corazón. Constantemente nuestro corazón se quiere llenar de todas las cosas de este mundo. Dinero, mujeres, droga, alcohol, vicios, lujos, fama. El corazón quiere llenarse, pero el corazón no tiene, no tiene un fondo. Con nada se llena. Así es el corazón del ser humano. Está roto, es como una cisterna. Entonces el hombre se esfuerza para poder vivir pleno, para poder vivir feliz, pero nunca lo puede llenar. Porque es como dice el libro de Jeremías, es una cisterna rota que no retiene agua. El ser humano le dejó. El ser humano dejó a Dios. El ser humano vivió por su propia idea, por su propio pensamiento. Esto dice la Biblia, tú me dejaste. Tú hiciste con tu vida lo que tú quisiste. Tantas personas dicen, si Dios fuera bueno, no hubiera tanta maldad en la tierra. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Dios siempre ha querido al ser humano, pero ¿cuál es el problema? El ser humano quiso su propio camino, decidió su propio camino. Hasta el día de hoy el ser humano se cree que él puede estar con Dios por su propio esfuerzo. No se da cuenta que lo que le divide es el pecado. Si en el corazón del ser humano aún hay pecado, aún aquella persona vaya a la iglesia, ore mucho, ayune mucho, se porte bien. Si en su corazón hay pecado, este pecado hace división entre Dios y el hombre. Y si tiene pecado, ¿qué dice la Biblia? Dios no le escucha. Dios no escucha a los pecadores. Esta es una palabra fuerte, pero la Biblia lo dice así. Vamos a ver dónde dice, en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ya, dice, no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad. Nosotros vamos a ver en este tiempo cuál es la voluntad del Padre. Porque si yo quiero conectarme nuevamente con Dios, yo necesito saber cuál es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hace, hermanos? La ley me enseña mi forma, me enseña que no puedo, me enseña que yo fallo. Es lo que me quiere enseñar la ley. Es el ayo. El ayo, ¿quién es? Alguien que me entrena para poder heredar los bienes. En la antigüedad así se hacía. El padre de familia quería heredar al hijo, pero el hijo tenía, muy poca edad, y si le heredaba, le iba a malgastar todo. Entonces le ponía a una persona a su lado que lo entrenara,
¿no? Que lo forjara, que lo hiciera un varón para que pudiera heredar todo lo de su padre. La Biblia dice como aquel ayo, aquella persona, la ley me lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley me enseña que yo no puedo. La ley me enseña que yo soy polvo de la tierra. La ley me enseña que yo soy desnudo, que no tengo la condición para poder agradar a Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no tengo la condición para agradar a Dios, yo puedo reconocer al Señor y puedo llegar al verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que habla la Biblia no es el pedir perdón. El arrepentimiento que habla la Biblia es regresar nuevamente a la palabra, regresar a mi origen, dejar mi pensamiento, dejar mi idea, dejar mi camino, como dice la Biblia, y regresarme a la palabra de Dios. En la Biblia salen dos ejemplos del arrepentimiento humano, el arrepentimiento sentimental, podemos llamar así el arrepentimiento bíblico. Este es Judas y Pedro. Judas, ¿qué hizo? Él pecó. Entregó sangre inocente, entregó a Jesús. Judas convivió con Jesús, estuvo con Jesús, vivió con Jesús, pero ¿qué pasó? Vendió a Jesús. Y después cuando lo vende, él se sintió muy mal y quiso resarcir el daño. Las 30 monedas de plata que él recibió, las entregó, porque dijo, yo he entregado sangre inocente. Él se arrepintió y dijo, ¿por qué yo hice tal maldad? Él quiso solamente resarcir el daño. Entonces, aquel arrepentimiento que tuvo Judas no fue un arrepentimiento genuino, sino solamente fue un remordimiento de su conciencia. Porque si Judas hubiera conocido exactamente la palabra de Dios, Judas hubiera regresado a Jesús, porque esta era la profecía que alguien le iba a entregar. Él se hubiera acordado de aquella palabra, pero ¿qué fue así? Solamente Judas quiso resarcir el daño que hizo devolviendo las 30 monedas de plata, pero la condenación que él tenía no lo dejaba en paz, fue y se quitó la vida. Muchas personas confunden el arrepentimiento con un remordimiento. Pero en el caso de Pedro, Pedro también negó a Jesús. De diferente manera que Judas, pero también Pedro niega a Jesús. Y dice la Biblia, ¿no? Pedro cuando niega a Jesús llora amargamente. Porque Pedro decía que él podía servir a Dios, que él nunca lo iba a negar. Si era necesario morir con él, iba a morir con él. Pero Jesús le quería enseñar a Pedro. Por eso la Biblia nos enseña, todo aquel que quiera ser mi discípulo, es necesario que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo, ir en pos de Jesucristo, que es negar toda mi idea, todo mi pensamiento y solamente creer a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, la Biblia dice que Pedro llora amargamente. Y Pedro, cuando cantó el gallo, se acordó de la palabra que le había dicho Jesús. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pedro amargamente lloró. ¿Por qué lloró Pedro? Pedro se dio cuenta que él era un mentiroso, que él no podía obedecer al Señor Jesús, que él era el que le iba a entregar. Pedro nuevamente regresó a la palabra del Señor Jesús. Después de que Pedro niega a Jesús, vemos una vida grandemente transformada en Pedro. Cuando él compartía a 3,000, se convertían 5,000, se convertían. Dios mismo acompañaba a Pedro. Pedro dejó de confiar en sí mismo y solamente creyó a la palabra del Señor. Por eso cuando él sale a predicar y ve a este hombre que estaba tirado y cojo, le pedía ayuda, le pedía una limosna. ¿Y qué le dijo? Lo que yo tengo te doy. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Todo el oro, toda la plata que tenía Pedro en su corazón, ¿qué es lo más valioso? Yo puedo obedecer a Dios, yo lo puedo amar, yo puedo cumplir. El Señor Jesucristo le mostró que era una mentira. Tú no tienes oro, tú no tienes plata, no tienes nada. Tú solamente eres polvo de la tierra. Entonces, Pedro solamente mostró a Jesucristo. Yo no tengo oro ni tengo plata, lo que yo tengo te doy, Jesucristo. Pedro solamente dio a Jesucristo.
Aquí podemos ver en este ejemplo el verdadero arrepentimiento en la vida de Pedro. En la vida de Judas, no creyó a la palabra, él solamente quiso resarcir el daño, la condenación le inundó en su corazón, se quitó la vida. Por eso debemos de conocer bien. La ley me lleva a conocerme a mí mismo y me lleva y me orilla a un arrepentimiento verdadero. En el último capítulo nosotros vamos a hablar este punto y vamos a ver cómo el pecado Dios se lo llevó por medio de Jesucristo. Hasta aquí yo voy a compartir. Muchas gracias. Nos vemos. Siempre has estado conmigo en todo momento. Desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionarte, pero me enseñaste a no confiar en mí. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz.